Esta conferencia se llama La Gran Factoría. Nace de la faceta investigadora de Renata y de Iñaki y parte del análisis de la situación actual en todo lo que sucede bajo la producción, los suministros y los residuos de la construcción. El mundo hoy es una gran factoría y esta gran factoría yo creo que debería alejarse de los parámetros propios de la modernidad y de contemporaneizarse. Yo, como le decía a Iñaki, que tuve el placer, uno lo ve con la experiencia de ser alumno suyo con Juan Herrero, cosas de la pandemia me dio oportunidad de ordenar todos los libros y fue directamente a coger el libro de nada más La Casa en Serie de unos años hace bastantes años, ¿no? Y me dio por leer el prólogo de Salvador Pérez Arroyo, ¿no? Y la verdad es que leyéndolo me parecía que a pesar de los años que habían transcurrido, casi 30 y tantos años, yo creo que es de sorprendente actualidad. Hablaba sobre la vivienda industrializada, ¿no? La sociedad a través de complejos mecanismos deja un estrecho margen a la evolución. Esto no suena. Cualquier persona puede recibir empieza con el tono de evitar con sus complejos ritos y costumbres. Hablar de industrialización despierta igualmente otra gama de problemas difíciles y polémicos incluso para nosotros que vivimos en una sociedad industrial. La arquitectura y la industria se materializan con un notable retraso en contraste a lo que ocurre con otros sectores, la medicina, el transporte, el ocio. Existe sin duda un rechazo social en primera instancia hacia una arquitectura muy industrializada. Sin embargo, los objetos que nos rodean nos gustan con un alto nivel tecnológico. La experiencia demuestra, sin embargo, que la cultura acaba de aceptar y adaptar las costumbres a esta evolución imparable de los tiempos. Nada puede justificar que nos disfracemos de romano. Estas actitudes serían vistas en el futuro como aventuras románticas sin más alcance. Yo la verdad es que leyendo, se parece mentira que en 35 años decíamos esto y yo sinceramente no sé vosotros, ¿no? Realmente he tenido poca oportunidad de hacer industrialización, pero yo creo que los momentos han cambiado y os quiero dar las gracias estar aquí porque para nosotros sois un lujo teneros en este impulso que queremos dar a esta faceta en la que yo creo que ya estamos todos inmersos. Muchas gracias y todo paso. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué dices? ¿Qué es tú? Muchas gracias. Bueno, primero disculpas con el lío de las estaciones de trenes. He venido, bueno, estoy viniendo cada 15 días a Valencia y ni se me ocurría que le hubieran trasladado a Chamartín, que está hecha un Cristo toda la tirando. Bueno, en fin, ha sido un caos, pero hemos conseguido estar aquí. Disculpar el retraso. Bien, muchas gracias por la presentación también. Me acuerdo de La Casa en Serie y me has traído, es increíble. Fueron unos años muy bonitos cuando nosotros, y precisamente con esta charla, yo quería mencionar a Salvador Pérez Arroyo, que es un fantástico arquitecto y era un magnífico profesor, y nosotros nos dio, vamos, alimentó nuestra cabeza de una forma increíble, ¿no? Y seguimos teniendo... Él ha estado en Vietnam muchos años, no sé si lo sabías o no, ha estado como 20 años trabajando en Vietnam. Tenía un estudio con 40 personas allí haciendo de todo y ahora ha vuelto, ¿no? Bueno, y ya veremos a ver si sigue, porque sigue teniendo... Es una especie de Sánchez Dragó, tiene muchísima vitalidad. Bueno, vamos a ver. Voy a darla yo, pero Renata está ahí y si quieres decir algo, pues te levantas y lo dices. O sea, no... Bien, yo quiero contar una cosa que ya he contado alguna vez, pero es lo que nosotros pensamos ahora sobre... Está ahí, ¿no? Sí. Sobre estos temas de industrialización y sobre todo en relación con lo que ha pasado con esta especie de momento singular que ha sido el COVID, ¿no? Todo el que ha removido, no sabemos si ha removido para dejarlas igual, hay cosas que se quedan, otras que se mueven muy rápido, ¿no? Pero sí querría decir esto, que un textito corto que es sobre el tema del trabajo, la ciudad y las infraestructuras, ¿no? Y lo voy a leer, y es bastante sencillo, es corto. Trabajar no está de moda, ¿no? Además está clarísimo que no está de moda, menos aún el trabajo físico en sí y la fábrica, y trabajar en la fábrica, ¿no? Parece que esto está endemoniado, ¿no? Parece que las grandes ciudades también, aquí
con Lord Norman Foster, que sacó este póster lleno de un optimismo excesivo. Lo digo con franqueza, vamos, hemos tratado bastante y seguimos tratando con Norman Foster, pero esto me parece publicitario, ¿no? Parece que las grandes ciudades se sustituyen por ciudades de 15 minutos. ¿Qué es eso? ¿No? No es ningún invento. O sea, hay infinitas... Bueno, Madrid, el centro de Madrid... con 15 minutos desde el centro llegas a toda la almendra, o sea, es decir, que tampoco es una cosa, un invento, ¿no? No hay necesidad, eso de que no hay necesidad de presencialidad en el trabajo, bueno, desde luego en la arquitectura aseguro que sí, que la era industrial da paso a la del ocio, bueno, vale. El cuadro de Norman Foster es una representación del paraíso, ¿no? De un paraíso de gente vaga, ¿no? Básicamente, porque yo creo que no quien cumpla con todas estas cosas no pega palo al agua, ¿no? Yo sinceramente no me lo creo. ¿Es esta la realidad que vemos los profesionales y los medios? No es simplemente una estrategia comercial de mostrar mucho optimismo para atraer a los clientes. El cuadro publicitado es una mera representación del paraíso, ¿no? ¿Alguien se lo cree de verdad? Esta es la realidad nuestra. En resumen, en los últimos años han crecido en número y audiencia las visiones de un mundo pospandémico idílico en el que la ciencia y la robotización de las tareas darían paso a una vida ociosa, contemplativa y creativa, más que en las soflamas hiperoptimistas que esconden una estrategia comercial difícil de ocultar en la mayoría de los casos. Habría seguramente que hacer caso a otras voces que a mí me interesan, especialmente la de, lo conoceréis, Arzuaga, José Luis Arzuaga, que es paleoantropólogo, sí, y director de las excavaciones de Atapuerca, ¿no? Estos señores, los paleoantropólogos, saben mucho de ciudades y evolución en el tiempo y cambios, ¿no? Y él lo que nos dice es que es una voz científica y desinteresada que nos dice sobre los efectos de la pandemia y del COVID, dijo: el ser humano ha subsistido siempre gracias a su gran capacidad para olvidar el sufrimiento. O sea, su gran capacidad para olvidar. Lo hemos olvidado. O sea, el COVID, o sea, hace 2 años cómo vivíamos, el día a día, a mí me parece que es la única frase seria sobre el COVID que yo he oído. O sea, somos capaces, bueno, cuando fue la Primera Guerra Mundial, acordaros, todos los que cuentan la historia de después de la Primera Guerra Mundial, los años locos de después, es que eran como un party, un festín todos los días porque necesitaban hacer eso, ¿no? Es decir, que no es una cosa nueva, ¿no? Bueno, ya está. O sea, a mí me parece que todo indica que estos libros de autoayuda o de estrategias comerciales son producto de un análisis bastante banal. ¿Qué significado tienen los cambios a los que asistimos? Pues yo creo que nunca ha habido áreas tan inmensas de carga y descarga en los puertos y en los aeropuertos. ¿Qué pasa? ¿Que lo que contienen se transporta y se hace solo? Pues no. Un carguero, aquí os lo voy a poner, a ver cómo se pasa en esta, a ver si lo paso bien. Sí, no, bueno, nada mismo, aquí estoy, el teclado es muy fácil. Bien, esto conocéis esta imagen todos, ¿no? O sea, un carguero bloquea con sus dimensiones colosales el canal de Suez y la economía mundial sufre un colapso que dura meses y meses. Empezamos a no estar abastecidos de alimentos, de medios, en fin. O sea, ¿qué hay en esos containers que transporta? Trabajo, transformación de los recursos en objetos que se utilizan, ¿no? Energía transformada en trabajo también en el carguero y en el canal, haciendo el carguero. O sea, es decir, que nunca ha habido más trabajo dirigido a proteger y reciclar los recursos elementales, como es, por ejemplo, el caso del agua. Nunca ha habido más medios de transporte, más fábricas, más movimientos, más riqueza. Por cierto, sobre el agua, pues es una categoría que, por ejemplo, China, que es riquísimo, sin embargo, su punto débil es el agua potable, ¿no? Es decir, que parece una tontería, pero están comprando recursos en África, en América del Sur, etcétera, para abastecerse, ¿no? Y les cuesta mucho dinero, ¿no? El trabajo burocrático no para de crecer. El trabajo físico también ha invadido el tiempo de gran parte de la humanidad, a veces en mejores condiciones que antes, pero que por otra parte trabaja más que nunca. Algunos
como digo, en mejores condiciones, gracias precisamente al trabajo de otros. O sea, es decir, que tampoco es como un bucle, ¿no? Cuanta más publicidad de una vida natural vemos en la tele y en los anuncios y tal, ¿no? Más complejo es el aparato sanitario. Cuanto más longevidad, más hospitales, más medicamentos, más medicinas, más laboratorios, más terapias. Cuando más ocio, más trabajo se concentra en torno al ocio. Es una industria que salva a muchos países de la pobreza, incluidos nosotros. El agua necesita depurarse, canalizarse, tratarse, y es, como digo, como con el caso de China, el bien más crítico de los países. Se estudia cómo reciclarla y reutilizarla, y a la par cómo frenar la desertización, que es otro tema que está ligado al agua, de áreas vastísimas de territorio, que está ahora de actualidad, ¿no? En España, con los líos que se traen con las elecciones. Agua se produce de forma aparentemente, o sea, la desertización que se produce, la desertización de forma aparentemente imparable, con lo cual tenemos un problema importante. La producción de alimentos para la humanidad es un complejísimo sistema que requiere de medios, de muchos medios por tierra, mar y aire. La industrialización de la agricultura, la ganadería y la pesca, que son unas máquinas complejísimas, la optimización de la producción, distribución, limpieza y reciclaje diarios de ingentes cantidades de residuos, que nosotros hemos trabajado bastante con eso, ¿no? con los residuos. La basura doméstica, hay muchas. La doméstica, que por la mañana en la planta de reciclaje de Madrid, por la mañana, a las 9 de la mañana, todas las cadenas de estas que van desplazando los residuos tienen color naranja de los zumos de naranja. Es increíble. Va cambiando de color porque en el desayuno lo que queda son las cáscaras de naranja, ¿no? Es bien bonito, por cierto. Bien, digamos, hay que... sí. Toda la producción de alimentos es un sistema que requiere medios por tierra, mar y aire, ¿no? La industrialización de la agricultura, ganadería y pesca, la optimización de producción, distribución, limpieza, la basura doméstica, la basura burocrática, la basura industrial, la basura clínica, muy importante y muy delicada, y la basura química, igual, las plantas de reciclaje, los estanques de tormenta, los acueductos y canales, toda la infraestructura del agua. Hay todo un mundo infraestructural que está soportado por ingentes cantidades de trabajo físico, técnico y burocrático como jamás lo ha habido, ¿no? O sea, quiero decir que con todo esto, quiero decir que estamos... si no pensamos en estos términos, estamos engañándonos a nosotros mismos. Es decir, que el buenismo imperante es una especie de huida para mí al menos, sobre una realidad que es interesante. O sea, todo el sistema se sigue sustentando en 3 palabras: producción, suministro y consumo. O sea, esta es la civilización que tenemos. A los que ahora hay quizá la imperiosa necesidad de añadir el reciclaje de recursos que he mencionado: agua, materias primas, calidad del aire, energía, etc. Es decir, el trabajo es energía y la energía es vida. Así de claro. Por lo tanto, yo creo que los arquitectos tendríamos que ser serios al respecto. Hacen falta técnicos, arquitectos, que conozcan bien cómo opera la cultura contemporánea y cómo opera en relación a la técnica contemporánea. Eso es lo que yo creo que nosotros, en nuestra, digamos, biografía profesional, en nuestra trayectoria profesional, es lo que más, de alguna forma, nos puede distinguir, ¿no? Pensamos que hace falta ligar esta gran factoría dedicada a la producción con un mayor bienestar social, por supuesto, y una especie de nueva belleza, sin olvidar que esa gran factoría global exige producir más y mejor, minimizando hasta sustituir su huella de estructura, minimizando digamos, la huella de carbono, etcétera, minimizándola y sustituyéndola por una huella medioambiental positiva, que es en realidad en lo que tendríamos que estar fijándonos. Bueno, y sigo. El secreto está precisamente en asumir que estamos... Sí, esto me parece importante. El secreto, desde mi punto de vista, está en asumir que vivimos en una gran factoría global y que esa factoría, para bien o para mal, está todavía en gran medida por mejorar y reinventar.
Es decir, que se enuncian los problemas, sabemos la descarbonización, lo otro, nos invaden, nos bombardean con miles de ideas que parecen interesantes, pero no están ya puestas como a funcionar en sentido pleno, ¿no? Ahí, además, una de las razones para que eso no pase es que se olvida o no se da, yo diría, la necesaria importancia a la creatividad, al juego, al placer en ella. Es decir, eso somos nosotros. O sea, una arquitectura o un arquitecto que realmente trabaja con su creatividad está jugando y siente placer, ¿no? Es decir, estas tres palabras van concatenadas, ¿no? Me gustaría recordar un libro que a mí me hace mucho tiempo, es un tocho, como diría Tamames, pero ¿dónde estaba la flechita? Aquí, ya, perdón. Un libro que me supuso algo muy importante, que es este libro de... No es imposible pronunciarlo, es voy a decir, Huizinga, pero se dice Huizinga o algo así, en holandés es imposible, ¿no? Pero bueno, es el Homo Ludens, que habla precisamente de lo que estoy diciendo, o sea, que no hay... O sea, si el hombre no juega, el hombre no produce. O sea, es decir, que en todas las culturas es importantísimo ese sentido del juego, ese sentido de la creatividad en el trabajo, ¿no? Es un libro maravilloso, un poco, como digo, un poco pesadito porque es bastante largo y tal, pero es bien bonito, ¿no? O sea, yo lo recomiendo a todo el mundo. O sea, digamos que no estoy hablando, por tanto, de una factoría que sea como la de Charlotte en los tiempos modernos. O sea, yo no sé, estoy hablando de que la tecné, que sé que es una palabra griega también muy ambigua de creatividad, ¿no? Es que no entiende la técnica como una cosa, una máquina destructora, sino como un placer, ¿no? Un placer y por la creatividad que supone. La tecné debe ser creativa, enriquecedora, una experiencia de realización personal, de inclusividad social y de establecimiento de mejores relaciones entre nosotros y la naturaleza, ¿no? Que es uno de los grandes temas que está detrás de esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, y que está detrás de todas las políticas medioambientales actuales con mayor o menor oportunidad, mayor o menor certeza, ¿no? Si nos adentramos en esta visión, vemos también que la técnica es obviamente una gran máquina para los recursos artísticos, cualquier técnica, ¿no? No hay arte sin conexiones profundas con los medios de producción, con relación con la materia, y la materia de una época, ¿no? Y la vida, ¿no? de un momento de la humanidad, ¿no? Y esta relación es la que nos parece que es inspiradora y que ha sido en buena parte la guía, sin tenerla tan pormenorizado, sin haberlo escrito hasta hace unos meses, este papelito, ¿no? Pero ha sido como la guía que nos ha llevado a hacer una arquitectura que, bueno, no es tampoco muy original, pero sí se distingue de otras trayectorias y estamos muy orgullosos de esos, ¿no? O sea, de haberlo hecho con una cierta inocencia, porque lo hemos hecho de una forma muy inocente, tanto cuando estábamos Juan Herreros y yo juntos, como cuando Renata y yo nos hemos unido y hemos hecho Ábalos Sienkiewicz, ¿no? Es decir, que siempre ha sido como un poco naif, pero a la vez consciente, ¿no? Y querría con esto hablar de estos tres señores. No he puesto a Putin porque me da la risa, pero porque es un... no sé, no voy a decir nada. Pero aquí están también pues todas las propuestas, ¿no? de neutralizar el carbono emitido. Son, bueno, los chinos no prometen, son listos, tienen esa fecha, que son 10 años más, como posible, ¿no? Mientras que los europeos, y bueno, ya veremos ahora si estas fechas se modifican según pase toda esta historia con Rusia y Ucrania, ¿no? Que puede ser importante o puede ser un bluff, ¿no? Y acabarse pronto, ojalá. Bueno, pero es decir que todas las grandes potencias están, digamos, ya enfocadas. A mí me parece importantísimo el trabajo que hace Ursula von der Leyen, o que le han hecho a Ursula von der Leyen, me da lo mismo,
con esto de la New Bauhaus, que es un poco tonto el nombre, o sea, decir, la New Bauhaus, pero sin embargo por fin es un nombre y una idea que viene de los políticos que no es ridícula, porque normalmente son ridículas cuando los oímos los arquitectos, pero estas tres patas de la inclusividad social, que a mí me parece más importante, que es inclusividad social, quiere decir que todos los ciudadanos europeos deben tener acceso a todos los bienes culturales que se producen. Es decir, no se trata simplemente de no tropezarse en la escalerita porque hay una rampa, no es la inclusividad antigua, es una inclusividad cultural, ¿no? Y que intentar que realmente la cultura entre fuertemente, ¿no? Y luego está pues lo otro lo que ya sabemos, ¿no? Son las tecnologías verdes y la circularidad, etcétera, ¿no? Pero este punto es bien interesante. Lo de Biden, bueno, pues es bastante ambiguo, no sabemos muy bien lo que está haciendo ni lo que va a conseguir hacer. Y la otra idea que yo creo que sí, bueno, está con estas tres patas, no sé por eso me mueve ahora, sí, las tres patas, ¿no? Esto es la circularidad de la belleza, que se corresponde con la sostenibilidad y la inclusión social, ¿no? Bien, que creo que es una... Y luego está lo de MacArthur, yo no sé si se mueve solito, yo no sé qué estoy hecho. Qué bien. Discoteca. A ver si se para así. Tú sabes que es... A lo mejor estoy apretando yo. All right. Gracias. Muy bien, te lo sabes muy bien. Esto estaba bonito, ¿no? Circularidad de la Fundación MacArthur, de la mujer que se dio la vuelta al mundo en el velero, que luego vino con esto, que es bien interesante también si se entiende como una forma de gestionar los recursos, ¿no? y de adaptarse a los contextos, ¿no? Es decir, que no es una idea así en la que uno tenga que hacer todos estos bucles, ¿no? Sino que de dónde vienen los materiales, si se reciclan, ¿no? Es bastante sencilla aplicada a la arquitectura. Bueno, así empezamos, o sea, ya hace bastante tiempo con estas ideas de publicar cosas, o sea, dedicarnos a estudiar lo que no sabíamos. O sea, esto es que en la época que tú estuviste con nosotros nos dedicábamos a eso, o sea, dar clase para tener que estudiar nosotros más que vosotros, los alumnos. Entonces, de esto sale mi tesis doctoral, que era sobre ver cómo en el rascacielos moderno, que era como límite de la capacidad constructiva, pues qué generaba, ¿no? Qué nuevos ideales. O sea, digamos, siempre en el límite encontramos ideas catastróficas, pero también ideas que son las que empujan a todo lo demás, ¿no? El rascacielos es una idea que empujó a la técnica de construcción de arquitectura brutalmente, como sabemos todos, ¿no? Entonces, yo estudiaba cómo evolucionaba, es decir, empieza una idea sobre lo que es la estructura, lo que es el cerramiento, lo que son las instalaciones y todo esto, y poco a poco se van integrando entre ellas, van consiguiendo síntesis nuevas, van apareciendo nuevos materiales o se van abandonando otros, ¿no? Y esto, digamos que sigue reeditándose este libro, en España no, pero en Estados Unidos es un libro de referencia, cosa que me enorgullece muchísimo. Y luego este es el otro que hice, muy marciano, si se quiere. El título es como si supiéramos mucho, ¿no? No sabemos nada, pero está bien tener un título así como provocador, ¿no? Digamos, pero tiene relación con el anterior, ¿no? Es decir, ahí me faltaba, o sea, ahí solo estudiaba lo que ya se había hecho. Y lo que no se había hecho nunca era pensarlo en términos de energía, puramente de energía, pensar rascacielos en términos de energía, o sea, cómo gestiona su energía, tanto en la fase de construcción como en su vida. Y esto vino ya cuando estábamos, Renata y yo, en Harvard, que estuvimos 6 años, pues aplicar conocimientos que sí traíamos. Yo no sé si alguno aquí ha estudiado en la Escuela de Arquitectura de Madrid con el profesor Castans, física teórica para ingenieros, 2 cursos selectivos, primero y segundo, era una tortura. Yo le odiaba, pero esto se debe a él, ¿no? Aprendíamos, por lo menos podíamos aprender cosas que luego han sido útiles, ¿no? Y cómo poder gestionar todos los diferentes, y sobre todo el mixed use, cómo poder gestionar los recursos de modo que se creen loops que sean, digamos, que se acerquen a la autosuficiencia. Loops exterior, o sea, entorno edificio, y loops
usos diferentes dentro del edificio, dos lazos diferentes que se pueden, digamos, combinar. Claro, de un aspecto puramente teórico, porque no hay ordenanza que cubra eso, no hay, es decir, que en la realidad es muy difícil que eso se cubra, pero sí teníamos a Matías Schuller de Transolar, Harvard tenía, lo bueno que tenía es que tenías a los mejores. Entonces, bueno, pues pusimos a trabajar y fue apasionante. Este libro, un librito que ya está agotado, y no se ha reeditado, pues yo creo que era el arranque, ¿no? Ahí está una alumna intentando explicarnos esto. Y salieron, pues son todos estos, son unos libros un poco pelmazos. El de Ecological Urbanism lo hizo Moise Mostafavi, el que era el dean, y es mejor, digamos, más divertido, ¿no? Mejor, no sé si es mejor o peor, pero aquí este es el producto que me hicimos para Tongji University en Shanghai, algo... sí, ¿por qué no dibujamos flechas? Sí. Bien, y bueno, bien. Voy a contar un poco también cómo, porque claro, una cosa es hay siempre la tendencia a la teoría. A ver si no me lo dejo. Ok, gracias. Y nosotros desde el principio intentamos en este caso con Juan Herreros y con Salvador Arroyo, Pérez Arroyo hicimos esto. Hubo la oportunidad, le dijeron a Salvador que tenía que hacer alguna infraestructura en algún barrio, como están ahora justo en elecciones, le dijo, no me acuerdo qué alcalde era, era eso, no me acuerdo cuál. A ver, y tuvimos que buscar un sitio y un programa y que no fuera muy costoso y tal. Y encontramos, dijimos, vamos a ir a Vallecas, porque además Juan Barranco era el alcalde, era de allí. Entonces dijimos, vamos a encontrar solar. Y encontramos justo al lado del Rayo Vallecano, ese es el estadio del Rayo Vallecano, en un barrio que entonces estaba un poco peor que en esta foto, que es de ahora. Y pensamos en hacer lo que nosotros llamábamos, Juan y yo me acuerdo, el Corte Inglés de los deportes. Esta es la sección que es lo que más me gusta, porque cada milímetro está utilizado y está compactado y tiene como squash, judo, por supuesto piscinas, tiene también, ¿cómo se llama? Tai chi, etcétera, etcétera. Luego tiene un comedor, y por supuesto tiene un polideportivo, ¿no? Y está todo ahí compactado en un sitio muy pequeñito y aquí veis plantas distintas con vestuarios para la piscina y vestuarios para los deportes así de gimnásticos y cumple con todo. Y la verdad es que fue un trabajo, yo creo que impecable, que hicimos entre los tres y que dio lugar a no teníamos un duro, o sea, es decir, Salvador hizo milagros, por eso sí que fue él. El muro cortina, que no es que sea un muro cortina, son US abiertas, puestas así como estructurilla y vidrios simples. O sea, es todo, ahora mismo no cumple con nada del código técnico, pero sin embargo funcionaba maravillosamente bien, pero estaba transventilado y en Madrid una cosa que está ventilada funciona, sobre todo si es deportiva, ¿no? Bien, ahí veis un poco. Aquí nosotros aprendimos mucho a hacer los recursos mínimos. O sea, que los recursos mínimos existen, pueden tener una estética. Ahora mismo los franceses, los Breuer y estas parejas de arquitectos franceses están trabajando en este tipo de arquitecturas, en arquitecturas mínimas, ¿no? Es decir, podría colar como un número del croquis dedicado a alguno de estos franceses que hay ahora. Bueno, pero ya veis, es muy... el tío de aire acondicionado hacía este cruce horrible del tubo, pues bueno, pues ya está hecho, no lo vamos a cambiar, ¿no? Bien, pero funciona todavía hoy, y funciona muy bien. Y sigue estando ahí con los sets estos. Y esto nos animó a seguir. Y esto ya lo hicimos nosotros solos, un proyecto que ganamos un concursito de viviendas en la M30, en la que aplicamos... O sea, yo estoy intentando explicar que para mí la industrialización o la industria en arquitectura es creativa y sobre todo que hay que tomársela desde una perspectiva que no sea, que no sea ni ingenieril ni científica, ¿no? Sino arquitectónica. O sea, que hay argumentos distintos en la industrialización para un arquitecto que para un ingeniero. Son complementarios, pero son distintos. En este caso, bueno, pues eran viviendas de VPO, y era una manzana que estaba mirando, pero como os miro a vosotros, a la M30, que entonces era ruidosa y no tenía nada de protección de ningún tipo. Entonces nosotros
hicimos una doble fachada, que ya veis ahí, que parecen que son miradores y tal, y con una fachada metálica que se enfrentaba necesariamente, pero toda la excavación del garaje hicimos la primera montañita acústica que se hizo en Madrid, es decir, una protección simplemente con escarbando y moviéndolo y desplazando la tierra al borde para mitigar, claro, no mitigas mucho ruido porque la M30 entonces más que ahora era súper ruidosa, pero se mitigaba. Y además hacías un jardín, quitamos una calle que daba vueltas a la manzana porque no hacía falta para nada y conseguimos también así que tener más verde, un parque que no se había previsto en cambiar y digamos... y ahí se ven los miradores, ¿no? En vez de terrazas o balcones, pues hicimos unos miradores que podían estar abiertos en el momento que no hubiera mucho ruido o que hiciera falta ventilar mucho o lo que fuera, ¿no? Bien, las viviendas son, bueno, están divididas en dos grupos, todo lo que es la parte del garaje y tal es el grupo lineal y el otro son viviendas casi medievales, o sea, es decir, un local comercial abajo y una vivienda arriba en dúplex. Y que hacen el giro y de alguna forma completan la manzana. Sigo contando esto desde hace tropecientos años porque sigue pareciéndome un proyecto bien pensado. La idea era llegar con 770 aproximadamente de luz, que era ya mucha, a tener una planta diáfana, de tal forma que se pudieran hacer cambios y tener solo en el prácticamente del baricentro un tubo de conductos, o sea, un agujero de conductos que lleva a la sede y tal. Y como veréis, en la planta en medio, que es la que más se repite, tiene un recibidor muy grande para ser un VPO. Entonces, cuando lo enseñamos, todo el mundo nos decía que nos habíamos pasado, que ahí se podía hacer un armario, se podía hacer no sé qué, y bueno, pues que lo hagan el que quiera, pero nosotros queremos que la casa tenga un recibidor. Esto es una idea de Higueras, yo trabajé con Higueras, o sea, está copiada. Un recibidor que te enorgullezca, puedes abrirlo y decir, vaya casoplón, ¿no? Bueno, pues 2 años después fuimos, o 3 años después fuimos con el alcalde, no me acuerdo cuál, del PP, eran entonces todos del PP, y a visitar esto. Y esto iba a ser para jóvenes, acabó siendo para los gitanos que estaban muy cerca de Mercamadrid, que tenían problemas ahí, tenían problemas de polución, los ruidos y tal, y se los trasladaron a todos, ¿no? En el último momento, no sabíamos. Pero bueno, hicimos esta visita 2 o 3 años después, y recuerdo cuando entrar ahí, cuando se enteró de que la señora, típica señora así bajita, gorda y tal, de esta, cuando se enteró que era arquitecto, delante del alcalde, me vino a abrazar y me dijo, ¡qué recibidor más bonito! Y dije, joder, qué bien, ¿no? O sea, eso es como, qué piropo, ¿no? O sea, decir que me encantó, ¿no? Entonces, bueno, o sea, decir que las cosas, hay cierta subjetividad, ¿no? Y esta se hizo con losa de hormigón o forjado, según fueran los sitios, con ladrillito por dentro, y hicimos por primera vez en Madrid un aislamiento, un cerramiento, perdón, semi-acústico. Quiero decir que por fuera poníamos la chapa metálica, pero la chapa metálica estaba sujeta a unos mullions, como se dice, montantes, a unos montantes con unos tiradores que tenían elasticidad. Simplemente es una chorrada. O sea, es decir, simplemente amortiguando, pues se podía, además se calibró y efectivamente era bastante. No sé si con el tiempo se oxida o no lo sé, pero cuando se hicieron las mediciones era bastante aislante. Era bastante mejor que esto con el medio pie por fuera, el aislamiento y el tabique por dentro, ¿no? de toda la vida. Tenía mejores, digamos, prestaciones, vamos a decirlo así. Bueno, no es que fuera un gran avance, pero también tenía, digamos, una rotundidad y se podía hacer con las chapas perforadas, con las cubiertas, se podía hacer todo con un solo material, en fin, tenía ciertas virtudes, ¿no? que le daban una cierta, no diré calidad, porque es una chapa así como muy industrial, pero una cierta identidad, ¿no? Ahí está, el hormigón estaba hecho con el culo, ahí lo veis, ahí abajo, de acuerdo, pero no teníamos dinero para tirarlo. Bien, me sigue gustando. Esta es una foto de ahora. Y todas las cubiertas están llenas de mierdas, menos la nuestra, que sigue impoluta. O sea, le han puesto
alguna especie de terraza o algo a un balcón o una lona o algo así, pero digamos que básicamente está igual. Este nos lleva a otro proyecto bien importante, un concurso internacional, bueno, europeo, a escala europea, para hacer la planta de reciclaje más grande de Europa, entonces, y 100%, prácticamente 110 por 110. Y en Valdemín Gómez, donde está todos los problemas sociales de droga, etcétera, etcétera, la Cañada y tal. Bueno, vale. Y lo que propusimos hacer es, claro, nos enteramos de cómo era el proceso de reciclaje, y el proceso de reciclaje era gravitatorio. O sea, hay varios, pero este era gravitatorio, es decir, con unos caminos en pendiente que se van moviendo y por el peso van segregando diferentes productos, ¿no? Entonces, esto nos animó a meternos en una colina y hacer una colina artificial que se ve mejor aquí. Esto lo hizo Efrén García Grinda, ahora es un arquitecto bien conocido que trabajaba con nosotros. Esto era cuando no había renderings, hacíamos collages y a veces eran mucho más bonitos que lo que hacemos ahora, ¿no? Y era porque la idea era muy clara, ¿no? Luego, por distintos motivos, pues nos obliga por sospechar el ayuntamiento de la eficacia de una cubierta verde, que era una tontería, nos obligaron, llegamos a un consenso, pero nosotros nos revolvimos como pudimos, llegamos a un consenso que era el 50%, hacer el 50% verde. Entonces, no sé si conocéis, pues hay muchos trucos ópticos con las figuras geométricas. El 50% en realidad es una línea mucho más fina. Uno nunca ve si un cuadrado dentro de otro cuadrado, nunca puede, y hacer la prueba si queréis, nunca puede decir así intuitivamente que uno es el 50% del otro. Es mucho más, o sea, se dice que es el 70% o así normalmente. Esto está estudiado por los arquitectos matemáticos ingleses de Oxford University de hace la torta de años. Y utilizamos ese recurso y, bueno, conseguimos hacer algo, ¿no? Y, bueno, la cubierta que queríamos era la Escuela de Vallecas, está en la zona de la Escuela de Vallecas, que esas pinturas fantásticas, como la parte de arriba, pues bueno, pues dijimos, vamos a utilizar la arcilla de los ladrillos de reciclados como el nutriente, básicamente, higroscópico y tal, y vamos a plantar. Claro, había que plantar algo muy pobre, porque si no te atraes a todos los pájaros y se monta un Cristo allí, ¿no? Entonces, digamos, eso, gracias a Dios, un biólogo nos dijo, no os paséis, tenéis que plantar, digamos, plantas muy pobres de secano y regarlas lo mínimo para que enraícen y luego, pues ya solo si hay una sequía muy gorda, ¿no? Y así se ha hecho. Y siguen estando ahí, ¿eh? Sigue habiendo visitas todos los días. Está ahí esa parte de abajo, al sureste de Madrid, y cerca del río, y nosotros, claro, lo que pensábamos es que bueno, y la otra parte es el compost, lo de atrás es el compost, que es otro bicharraco enorme, ¿no? Pero más sencillo. Porque este tiene las oficinas, tiene la administración, tiene, digamos, en los procesos, el reciclado, etc. Y así aquí se ve un poco cómo se encajó, cómo se hizo la cubierta. La cubierta es un deck muy sencillo, pero no tiene nada raro. Y el edificio, pues eso es un 110 por 110. Y la parte así más, como que tiene más dibujito, son las oficinas y tal. Luego hay un patio que separa del eje central. Arriba está el sitio donde los camiones depositan, es el depósito donde los camiones depositan toda la basura, que se va moviendo, y los trómeles que están en el centro van por gravedad segregando cosas, y luego ya abajo se reparte las partes reciclables de la basura por temas, la madera, lo metálico, etcétera, el vidrio. Y a la derecha el redondel es para lavadoras, árboles de Navidad, cosas enormes, para poderlas destruir previamente, ¿no? Bueno, es bastante sencillo, pero nosotros ganamos el concurso. ¿Veis? Esta es la ladera, o sea, que va cayendo, y nosotros fuimos haciendo steps, como pasos, y los trómeles van cayendo. Esa es la caída que tenían que tener, no la inventamos nosotros, ¿no? Y claro, y conseguimos ajustar topografía, con lo cual se redujo muchísimo el dinero y el tiempo. Y luego una cubiertilla de medio pelo, pero que tiene luz y luz natural, y que por lo tanto toda la zona está iluminada, y o sea, no había ningún alarde tecnopop, ¿no? O sea, es decir, era como mínimos. El alarde, la cosa, es la escalera. Esa escalera que está ahí, no la veis, ¿no? O sea, que va atravesando
también siguiendo la pendiente, es la escalera que conduce desde la zona de cambiarse de ropa, etcétera, de los vestuarios y tal, de los obreros que trabajan, hasta las zonas en las que trabajan dentro de este espacio. Nosotros lo que propusimos para el concurso fue, en vez de hacerla de 1,40 o algo así, hacerla como de 2,80, una que sea generosa, ¿no? Así, y que cuesta 2 duros, ¿no? Y con eso, dijimos, si hacemos ahí algo arriba para los colegios, se va a poder, como en los hospitales del 19, que se veían las operaciones desde arriba, ¿no? Para hacer un circuito cuadrado eso, y coló, porque era muy barato, y desde entonces yo creo que es el sitio más visitado de Madrid, o sea, es decir, por colegios e instituciones, ¿no? O sea, hay cola de meses, y sigue habiéndola hoy en día. Y huele mal, pero el mal olor dura en la nariz como 7 minutos y luego ya estás anestesiado. Y al final lo que sí es cierto que huele un poco mal es para la ropa y tal, pero bueno, la experiencia es bien bonita porque es una máquina, o sea, luego abajo están haciendo los procesos de transformación y tal, ¿no? Este policarbonato es de las cosas que más nos costó porque queríamos que fuera reciclado. Es el primer policarbonato reciclado construido en un edificio en Europa. Con chulería lo digo. Pero nos costó 2 viajes a Alemania, a Juan y a mí, para convencerles de que lo hicieran por el mismo precio que el no reciclado, no más barato, sino por el mismo precio. Y conseguimos el certificado, a lo mejor es mentira, pero por lo menos los alemanes no mienten, no son como nosotros. No, bueno, a lo mejor mienten más, nunca se sabe. Pero, y conseguimos eso, o sea, es decir, que fuera un ejemplo, todo el edificio que fuera un ejemplo de uso de los recursos y digamos, de cómo se puede reciclar y construir un edificio normal. Aquí, por ejemplo, este jardín está hecho con los diferentes sistemas en el suelo de reciclado, ¿no? Desde tierra vegetal, ladrillo, hormigón, etc. Y ahí la rotura de la cubierta, que se ve ahí en la esquinilla, es precisamente el sitio este donde las visitas de colegios o de instituciones suben, primero suben a la cubierta para verla y luego se meten al edificio por el otro lado, ¿no? Y entonces con eso se les enseña todo, ¿no? Y se ve esto de fase de construcción que me gustaba mucho, así con este color. Luego está más verde, ¿no? Pero ahí veis, ¿no? Sería un día de tormenta salvaje. Y estos son los interiores, que tampoco voy a enseñar mucho. Y esto que es bastante espectacular. Por la mañana hay camiones, pero están uno tras otro echando sus restos en el depósito. Y hay como 20 camiones, van y vienen. Y la T que se ve al fondo es lo más sencillo. Entran, se les pesa con la basura, salen sin la basura. Tantas toneladas al mes, se les paga la factura y punto. Eso es muy sencillo. Es un sistema también económico. Esto nos llevó a otra forma de industrialización. Esto se llamaba, esto es Barcelona. Este piquito de aquí es si coges la diagonal desde el principio y la tiras una línea, es este punto. O sea, es justo el último punto de... Esto se hizo en el Fórum 2004, que gracias a Dios había un urbanista jefe maravilloso que hizo los concursos, en vez de liarse a hacer todas las tonterías que se hacen ahora, hizo como 10 concursos distintos para las diferentes partes, que ganó el de Merón en algunos, el azul este grande y tal, y nosotros, como sabíamos que había figuras ahí, pues nos fuimos al más tonto, ¿no? Al más feo de todos, a la esquina que se llamaba Chernobyl, lo llamaban en Barcelona, vas a Chernobyl, ¿no? O sea, es decir, que era sitio donde estaban todas las plantas de basuras, etcétera, y que sigue teniendo, pero ahora tiene pues una central eléctrica, pero nosotros nos fuimos allí y lo que estaba diciendo, los concursos tenían, yo no recuerdo, Renata, 1 o 2 A3s, o un A3 por 2 lados. Maravilloso. ¿Os imagináis hacer los concursos así ahora? No hace falta nada más. Funcionó maravillosamente bien. Entonces, una idea y tal. Yo recuerdo, lo hicimos en un fin de semana. Tú y yo lo hicimos un sábado y un domingo, ¿no? Y lo mandamos, les gustó. Pero en 3 días ya estábamos allí en Barcelona, ya nos estaban contratando. O sea, y fue a toda velocidad y todos funcionamos, todos los equipos funcionamos, yo creo que muy bien.
Nosotros, digamos, la playa no existía. Este era todo un sitio de tierras que había que retirar, pues estaban totalmente polucionadas, que se habían hecho con la construcción de todas estas centrales térmicas y eléctricas, etcétera. Y pues nos inventamos una playa que, por ejemplo, los vídeos de Rosalía están grabados en esta playa, porque ella vivía ahí, viene de ahí, ¿no? Es decir, que me gusta mucho verlo. y bueno, lo que hicimos fue de una central de basuras convertirla en una planta de reciclaje. Ahí se ve la cubiertita, esa que hace la plegadura para precisamente la marquesina de los camiones echando la basura. Y por delante a la ronda litoral hay una especie de montaña un poco ahí bastante fea, pero es más bonita en la realidad, y un edificio como azul. Y con todo esto lo que hicimos, o sea, era evidente que no íbamos a ganar a todo este conjunto, pero que sí se podía hacer en una especie de collage, tal, casi picasiano, de 4 o 5 cosas. ¿Quién es? Vale. Yo tengo uno igual. y hacerlo como, o sea, que el sitio no sea ni bonito ni feo, sino como más complejo, ¿no? Y que tenga verde y tenga... Entonces, y el verde llegue hasta la ronda litoral, ¿no? O sea, que uno sienta que está ahí. Aquí hicimos, ¿veis? O sea, el edificio antiguo lo pintamos de negro para que fuera un poco más, para que los demás resaltaran más, es lo único que le hicimos. Y luego se transformó el uso, claro. Y por dentro era todo muy bajito porque queríamos que el verde pues fuera visible, pero aguantó esto. Y luego, pues desde aquí se entraba, desde el barrio de Rosalía, se entraba bajo la ronda litoral. Y este edificio es un edificio de mentira. En realidad tiene 2 digestores circulares que, en vez de aislarlos en circular, como están en todas partes, dijimos, pues vamos a envolverlos en un policarbonato de triple o así, para que tenga un aislamiento general y tenga forma, sea un volumen que cuando entras, en vez de tener toda la morralla que había allí, que pues tenga como un edificio mirando al mar, ¿no? De color mar Mediterráneo, ¿no? Que era lo que vendíamos. Y esto es un poco la maqueta, esta maqueta se hizo antes y quedó prácticamente clavado el asunto. Y esta especie de trompetilla que se mete por debajo de la ronda litoral, que ahí llega al barrio este de la China, ¿no? Pues te lleva a la playa con un salón y un paseo y rodeado de verde, y bueno, pues funciona muy bien. Yo creo que esa colina que tenemos a la izquierda arriba, al lado de la ronda litoral, en realidad es que le llamamos el submarino verde, porque en vez del submarino amarillo, porque por dentro tiene un estanque de tormentas, tiene para las basuras también. Yo no me acuerdo ahora qué más tenía, no me acuerdo muchas cosas, pero vamos, digamos que les sirvió. Además no tenían dónde ponerlo y nos lo recibieron, yo recuerdo, con enorme alegría poder tener una cosa así vacía para poderla meter todos los cacharros que hacían falta entonces, ¿no? Y nosotros, bueno, pues lo que hicimos fue conseguir con esta especie de topografía que hasta el último rincón del parque pudieras ver el mar, ¿no? O sea, que era la idea. Ese es las secciones como bovedillas, y esto es lo que tiene por dentro, pero está lleno de bicharracos que no tenemos ni idea de lo que son. Y aquí se ven ahí están la mezcla, ¿no? Entre lo nuevo y lo viejo, pues a veces funciona bien y a veces funciona peor, pero funciona decentemente. Aquí está uno de nuestros colaboradores, precisamente se ve la ronda litoral y se ve el barrio importante. Y cómo llega esto al mar y cómo es esta planta. Y aquí está el paseo marítimo, que ya veis que se ven ahí los peces. Lo hicimos con Albert Oelen, un artista con el que hemos colaborado más veces. Y él contrató a un compañero suyo de colegio, totalmente loco, pero un matemático maravilloso, que consiguió, con los 11 colores que había, yo no sé si ahora hay más, de bloques de estos de 7x7x5, lo que sea, consiguió trasladar las imágenes de un calendario, de un póster que tenía Oelen en su cocina de peces del Mediterráneo, consiguió que se hicieran palés de 1 por 1 fabricados por ordenador, y que se iban colocando clac, 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 y no, o sea, es exactamente el mismo precio que si fuera todo del mismo color y homogéneo. O sea, lo consiguió ese matemático, pero se lo dio todo hecho. Dijo, no, tú no tienes que pensar nada, métele el disquete y ya está, ¿no? O sea, era increíble el tío. Además era un loco, era como
se parecía a Houellebecq. ¿Sabéis esas fotos? O Houellebecq en francés, ¿no? Sí, esa cara de marciano, muy listo. Ahí se ve un poco el trabajo, admirable, yo creo. Y estos son nuestras pre-Rosalías, o sea, es decir, digamos que para estos señores sabíamos que íbamos a trabajar y hacíamos estos bancos loquísimos, ¿no? Precisamente para que estuvieran como están. Por eso la foto es estupenda, ¿no? Digamos, porque también el parque un parque al lado del mar es muy difícil de mantener y no había mucho presupuesto, entonces queríamos poner zonas en las que se pudiera estar pues haciendo esto, o sea, charlando o haciendo lo que quieran, ¿no? Y funcionaba muy bien y me encantó esta foto, ¿no? Me enorgullezco mucho de ella. Otro bicho, claro, estoy hablando de una forma de industrializar un poco, o sea, tangencial, ¿no? Pero porque hay cosas que no, o sea, hay cosas que no tienen nada que ver. Pero me gusta ese collage. O sea, yo creo que es lo interesante de pensar de una forma técnica es combinarlo con temas de paisajismo, temas sociales, etcétera, ¿no? Este era un concurso en Azuqueca, es el puerto seco entre Madrid y Barcelona, ¿no? Ahí se quedan todas las mercancías y se almacenan. Es una especie de ciudad de grandes naves de almacenes. Cuando Zapatero, 2008-2009 por ahí, estaba con un casi 45% o sea, casi 50, perdón, 45, algo así, de paro. O sea, estaba todo el mundo en el paro. Entonces el alcalde se ocurrió hacer un concurso que era básicamente hacer algo en el centro de la ciudad para que estuvieran integrados, que es una buena idea política, está al lado del ayuntamiento, y que fuera un centro para esta gente, para que se sintieran. No tenía programa. Bueno, más o menos nosotros pensamos esa idea que el programa más parecido que se podía hacer era un casino de toda la vida, que es lo que han tenido siempre, ¿no? Y este es el cacharro que hicimos. Esta es la ciudad, es como la ciudad como esas que dibujaban los rusos, de las ciudades lineales, ¿no? Todo naves. Y ahí está en el circulito, justo en donde está la parte antigua, pues el bicho este, que hicimos unos croquis, hicimos esto, hicimos una nave, dijimos, vamos a hacer una nave, pero vamos a hacer una nave que sea como, que se pueda romper y, o sea, fragmentar en cosas, ¿no? Y esta es con luces muy sencillas, todo con una terraza y tal. No quiero enrollarme mucho, pero vamos, que funciona con geotermia y fotovoltaico. Están los geotérmicos y tal, y de hecho toda la zona que les rodea es un parque. Y luego también funciona con protección solar de los árboles, que no creo que haya traído fotos que tenemos de ya ahora crecidos, que de verdad dan sombra en verano. Y este es una nave que no tiene, o sea, es un techo deck, o sea, todo es lo más barato y lo más cutre posible. Y ahí veis un suelo técnico, porque ahí queríamos poner los fan coils, pero como cuando se acabó no había dinero para pagar el cuadro eléctrico, pues ha estado como 4 o 5 años funcionando él solito, sin que nadie se quejara. Bueno, algún día se quejaban, lógicamente. Pero la idea era que los programas iban de caliente a frío, según fuera de norte a sur. Y esta es la estructura de palitroques, de verdad de palitroques, y la construcción con ladrillito y chapa, y con las cerchas cuando hay más grande, así hechas con prácticamente un cable, y luego una deck, y luego unos vidrios que van de lado a lado, apoyados en esa. Eso es un poco como la piscina que empezaba a enseñar, ¿no? Y una cubierta que se encargó Renata de obligar a todo el mundo a que fuera haciendo alineaciones de plantas que ya han desaparecido con el tiempo, pero que quedaba muy bonita al principio, ¿no? Y esto era como un homenaje a Sota, lo de los textiles ahí haciendo sombras de la forma más sencilla. Ahora han crecido estos árboles, pinos y ginkgos, etcétera, y dan sombras sobre el vidrio en verano, que está muy bien. Estos están súper crecidos, por cierto. Y todo el truco es tener mucha altura, tiene 480, y son 240, no es menos que 480, ¿no? 460, 230, 230, ¿no? Y siempre hay una raya que divide y pones abajo un acabado y arriba gris, blanco o pseudomadera, es decir, una madera que la pegas, que es como un iron fix, ¿no? O sea, pero bueno,
es gris, blanco. Entonces íbamos alternando un poco a capón, ¿no? No creo que no conseguimos, no hicimos ningún esfuerzo, pero queda muy bonito porque van saliendo salas diferentes con recursos mínimos, ¿no? Esta es la que se ve el fútbol, bailes, meetings políticos, que es la grande. Esta se ve con paneles acústicos y tal. Y estas son las típicas habitaciones. Esta es la hemeroteca, sobre todo, que esta es la que se reservaron las señoras para hablar y que no les molestaran los señores. Estos son los señores que hicieron el billar para que no les molestaran las señoras. La cafetería que les gusta a todos. Y la forma que tiene y la presencia que tiene, ¿no? Ahora vienen a haber traído fotos de ahora. Estuvimos viéndolo hace poco y está francamente bien, porque les gusta y lo mantienen bien. Ya queda poco. Torre solar. Este es otra idea sobre industrializar la construcción. Es un build to rent en Valencia, donde se hizo aquella cosa que hacía Guayart de... ¿cómo se llamaba? Un invento de una ciudad que el campo y la ciudad... Al final no se ha hecho prácticamente nada, ahora se han hecho más torres. Y nosotros desde el primer momento preferimos hacer vivienda social, pero me parecía el único serio. Y, o sea, lo único que se podía hacer. O sea, es decir, que tenías la garantía, pero lo otro era como de desparramar un poco a ver si cuela, ¿no? Y este es el edificio que llamamos Torres Solares, no porque tenga así un gran contenido medioambiental, que lo tiene, pero sino simplemente porque el sol y las curvas funcionan muy bien. Toda la idea, ahí está, bueno, esto yo creo que lo conocéis, ¿no? Toda la idea de esta, ahí se ve, ¿no? Toda la idea de esta torre era evitar explícitamente la idea de que como es vivienda social tiene que ser todo cuadrado y todo con pobre y triste. O sea, que fuera, que estuvieran el orgullo de poder decir, mira, esa es mi casa, ahí arriba y tal. Es decir, que sea algo un poco más loco, un poco más, y que no costara evidentemente más, ¿no? Ese es el límite, ¿no? Que siempre se tiene. Pero pensamos que claro, con unas chapas, o sea, haciendo chapa, es que está chupado, o sea, es decir, que es irrelevante, ¿no? Entonces, con un material muy pobre se conseguía un efecto. Esto es el sur, la fachada sur, y entonces pues las sombras y tal pues se van cambiando a lo largo del día y se conseguía una cierta autoridad sobre el lugar, ¿no? Que también nos interesaba. Aquí hay un poco de huertita, que era lo que quería Vicente Guallar, ¿no? que se hiciera. Y entonces pues tiene distintas imágenes, funciona mejor. Entonces, claro, viviendas de protección oficial normalmente se repiten. En este caso, yo no sé ni cuántos tipos hay, 20 algo, ¿no? O sea, de viviendas hicimos. Pero están basadas, bueno, el típico torre cuadrada, que casi el único que se diferencia es unas u otras es si te dejan hacer las escaleras interiores o tienes que hacer las exteriores. En este caso había que hacer las exteriores y ya está, ¿no? Desde el punto de vista tipológico es una pelmada porque rompes en dos. Bueno, siempre hay muchas cosas que se quedan muy rígidas, pero bueno. Y aquí están las plantas, cumplen todas, me lo prometo. ¿Y qué se prefabricó? Por supuesto, todo lo que se pudo. Por supuesto, se hizo con pladur, se hicieron los tridimensionales, yo creo que de forma bastante avanzada los aseos, se hicieron las cocinas también prefabricadas y que estaban abiertas por dos lados. Y digamos todo lo que se podía hacer prefabricado, las escaleras se hicieron prefabricadas y todo lo demás, no, la estructura y el cerramiento, pues se hizo un cerramiento convencional y una estructura convencional de hormigón y ya está. Pero entró muy bien en precio y la empresa que lo hizo se lo quedó e hizo un build to rent. Ahora ha habido follones porque ahora quería comprar a alguien por mucho dinero la torre. Pues lo han mantenido muy bien, han pasado ya 10 años, el año pasado, y se celebró que hubiera pasado 10 años, me invitaron a estar allí. La verdad es que se han ido poquísimas personas. Cuando tienen más hijos intentan cambiar pero de piso, pero está funcionando muy, muy bien. La verdad estoy muy orgulloso de eso porque es muy difícil. O sea, si estuviera funcionando mal lo diría, porque es que la protección oficial es muy difícil y el mantenimiento, ¿no?
Y ahora, bueno, ahí veis las... Y luego a mí me gustan las plantas más locas que uno nunca asignaría al VPO y que, sin embargo, son esa tira larga como de 20 y tantos metros, ¿no? De norte a sur, ¿no? Cosas de esas que son digamos, íbamos buscando todo el rato, digamos, posibilidades con las que... ya veis que luego, por otra parte, son 2 dormitorios, un dormitorio, en fin, son tipológicamente son muy reconocibles, ¿no? Pero espacialmente son bastante más ricas, ¿no? Es una pena que en Valencia las terrazas penalizan, con lo cual es una locura que en Valencia se penalicen. Es como, es absurdo. Cuando me enteré no me lo podía creer, pero haciendo estos retranqueos consigues más terrazas que no penalizan, es decir, que también tenía sus trucos, ¿no? Yo creo que lo han cambiado ahora, ¿no? Alguien me ha dicho que lo han cambiado lo de las terrazas, pero era una locura, ¿no? Bueno, bien. Ahí veis un poco. Esto lo trajeron de Holanda, no sé qué empresa, no me acuerdo qué empresa. La verdad es que fue impecable, lo hicieron muy bien el trabajo. Y todo lo demás es simplemente las ventanas. Puedo decir que sí, que hicimos cosas, conseguimos no sé qué grado. Había un sistema de medir la sostenibilidad que era de la Comunidad Valenciana y conseguimos un grado alto, pero no me acuerdo ni cómo era. Pero básicamente los vidrios iban cambiando por orientación. Es casi lo único así que improvisamos en un momento determinado en la obra. Son un poco pequeñas las ventanas, pero en Valencia con terraza no es tan importante, ¿no? Y además te puedes pegar a la pared. Y estos son los buzones, la entrada. Y claro, iba intentando meter la fantasía de vivir en un sitio. Esa es la puerta de entrada al portal. En un sitio. Mira, esto también está. Eso es lo que queríamos que pasara, ¿no? Que tuviera esa especie de visiones, ¿no? Esto lo hicieron Bleda y Rosa, los maravillosos fotógrafos valencianos con los que trabajamos bastantes veces y que son unos pedazos artistas. Bueno, se ve un poco, ¿no? Es decir, no es que sea... no es la Torre del Oro, no es la Giralda, pero tiene su inspiración. A ver, vamos allá. Bien, aquí tenéis esto y ya estoy acabando con esta, que es también otra que funciona, que parece que no está industrializada, que parece que es como, digamos, como si fuera un poco postmodern, vamos a decir, pero lo hicimos con Teresa Galí y toda la parte de jardinería y, digamos, nosotros hicimos el proyecto, ganamos el concurso. En Logroño es una estación intermodal que, no sé si conocéis Logroño, tiene ahí el río, el casco antiguo, ahora no sale, ¿no? Más luz, ¿verdad? Vale. Y está al sur, justo la estación está ahí abajo al sur, donde se ve menos edificación, y la idea era, bueno, el concurso era hacer una estación intermodal y darle un poco de rendimiento residencial y tal, ¿no? En el concurso lo fijaban. Todos los demás se hicieron como un cacho de ciudad y nosotros vimos que había la posibilidad de hacer un anillo verde que ahora se está discutiendo todavía si la cota en algunas partes sube o baja, sobre todo en la parte izquierda, pero digamos que de alguna forma generaba un nuevo espacio público en vez de ser como era les voy a contar esto, como era originalmente, que era una barrera prácticamente infranqueable, pues convertirlo en un sitio que sea un parque, ¿no? Ese parque en realidad venía nosotros sabemos estudiar bien los sitios, es decir, que sabemos documentarnos, y este planito pues nos dio a entender que toda la ciudad de Logroño, que te pasa el Ebro pegada, tiene todo tipo de canalizaciones de agua para evitar que se inunde, hechas desde el siglo XVIII, y que se han seguido haciendo y tal. Entonces, claro, nosotros para hacer concurso dijimos, bueno, por fin hay una ciudad en España que le sobra el agua, ¿no? Es decir, porque normalmente todas están como más secas que un pajarraco muerto, ¿no? Entonces, el parque tiene sentido, es decir, es absolutamente sostenible y además funciona muy bien como imagen de conexión entre un frente más o menos burgués y tal y otro que era más o menos de medio pelo, ¿no? Bueno, está la estación antigua y nosotros lo que hicimos fue hacer desaparecer la estación con esta especie de torta que veis ahí pegada al suelo
y todos los demás tenían muchos volúmenes construidos y la verdad es que pues ganamos muy limpiamente, le gustó mucho a todos y está funcionando muy bien. Tenía unas torrecitas que de alguna forma señalaban que había una nueva intervención y este es el cuadro. Claro, nosotros para hacer una montaña, bueno, una ladera, etcétera, etcétera, teníamos que utilizar una geometría barata. Bueno, este es el segundo BRIM que se da a urbanismo en España. Es decir, que estamos muy orgullosos porque no lo pensamos desde el punto de vista de BRIM, pero nos lo han dado. Estos son un poco los jardines que replican toda la topografía artificial de las estructuras, que en vez de ser blandas son triangulares y dijimos, pues vamos a hacer parterres triangulares, ¿no? Con Teresa, que es y era sobre todo una magnífica paisajista, ¿no? Entonces, pues lo que dábamos de ganancia por menos precio que hacer una cubierta visitable en un edificio era simplemente hacer un parque. Y claro, tener un parque que además subía en una ciudad muy llana, pues habría nuevas perspectivas y tal, ¿no? Esto está cuando todavía no se había construido, era trenes y autobuses, todavía no se había construido los autobuses, pero ya veis, todos los andenes tienen esos lucernarios que se encienden por la noche y esta es la estación. Y esto es el sistema de la estación. Esta es la entrada de la estación, de que tiene pues, estas estructuras un poco rocambolescas, si se quiere, que en realidad lo que estaban haciendo era poner las columnas, los pilares, en los sitios que nos dejaban los sótanos, que tenían aparcamiento, tenían almacenes de Renfe, era un Cristo importante. Entonces, claro, tú no podías ir con una estructura muy regular y esto, claro, nos funcionaba muy bien con la idea de hacer una cubierta más flexible, porque ya los propios pilares se tenían que disponer de una forma relativamente caótica que solo funcionaba si triangulabas. Y entonces, a partir de ahí, es como surgió toda esta idea de unos interiores que son un poco como casi prehistóricos, como caverna, pero con aluminio, que además deja pasar la luz. Y tú te vas moviendo, sales o entras al tren y vas viendo, es como un deshabillé, ¿no? Femenino, ¿no? Vas viendo el interior, ¿no? Ahí cae, por ejemplo, la caída es espectacular, por cierto, y luego la vía pues es más sencillo, ¿no? Y esto se reproduce arriba, con unos jardines bastante bonitos. Mira, aquí se ve. Esto nos permitió, digamos, darles libertad a los ingenieros, porque era un caos, si no, o sea, es decir, nunca hubiéramos llegado a acuerdos, pero este es el tipo de cosas, ¿no? Que era bastante bestia, pero luego pues lo domesticas un poco y coge su... Entonces, lo bonito es que hicimos como la línea que separaba el mundo del ingeniero del mundo del arquitecto, que era precisamente estas lamas de esta casa de los gallegos que tienen, no me acuerdo ahora, una fábrica de aluminio, y que es bastante buena. Y estos son los ingenieros, querían haberlo puesto un falso techo y impulsar aire para evitar los incendios y nos ahorramos 1,5 millones diciendo, pues no seáis gilipollas, poneros un lucernario que se pueda abrir y ya está, ¿no? O sea, no tenía ninguna razón para ser cubierto, ¿no? con una instalación. Esto es un poco el parque por la noche, con unos chavalillos ahí que parece que están haciéndose un porro o algo así, ¿no? Y bueno, ahí sí, parece. Y luego al otro lado la herradura típica como del Neufer, los que somos mayores sabemos lo que es el Neufer, decía, ¿cómo se hace una estación de autobuses? ¿Cuánto mide una vaca? Ese era el libro que tenía de todo, pues está literalmente copiado de uno de los modelos más óptimos, ¿no? que proponía. O sea que siempre intentamos, a eso llamamos industrialización nosotros, es decir, que hay que buscarse recursos sencillos que otros han pensado y darles un poco una vuelta, ¿no? Entonces, digamos, y se había que ligar los dos espacios y se nos ocurrió hacer esto, que entre la estación de una y otra, que era hacer esta cosa abombada para hacer un pedazo cúpula de 70 metros de luz, que es una belleza. Vamos, la gente cuando sale, yo cuando voy, me quedo un rato mirando cuando salen del tren, o sea, todos cogen el iPhone y hacen una foto, es lo primero que hacen, ¿no? Que está muy bien. Y esta cúpula, que ya veis que va de lado a lado, o sea, no es ninguna broma, simplemente este es el anillo, que hay solo un tío, con una vara, o sea, está con la grúa y tal, y un tío con una vara moviéndolo.
O sea, para ponerlo en posición exacta, ¿no? Era increíble. Esta foto es de un tal Rocandio de allí, muy bonita, ¿no? Con el sol. Bueno, esto es lo que queda. El parque tiene su parte más lúdica, que es la parte de la estación de autobuses. La de la herradura es más suave que la otra, y la otra es... Y este es el interior de la otra estación, la estación de autobuses, que habría que diferenciarla. La diferenciación, claro, dijimos que la estación de trenes va para abajo, vamos a marcar cómo va para arriba y pusimos ahí un chiringuito. Eso es una cafetería que da al parque y a la estación, ¿no? Y que si te anuncian que sale el autobús, pues bajas y lo coges, ¿no? Y, sí. Y pues aprovechamos esto para ser un poco artistillas y hacer una escalera que sea una estructura, ¿no? Que se va retorciendo y creando ahí una figura, ¿no? Algo que le dé interés. Aquí veis, la cúpula el óculo está invadido por este tío que hace montajes en Logroño, Spy, uno que, bueno, hacen siempre cada año, hacen un festival de montajes y ya muy bueno. Este era muy bueno. Es un globo que se sostiene porque lo han hinchado, ¿no? Contra las paredes del óculo, ¿no? Estuvo ahí 2 meses y se quitó. Y esto es un poco como se entra. No es que sea un vídeo maravilloso, pero es un vídeo. Todo esto lo hicieron locales, ¿eh? Todo esto, esa estructura y, bueno, locales están como a 40 kilómetros, sí, locales. Ahí veis, ¿no? Cómo se sostiene y ya está. Y se ve ahí, si miras para arriba, se transparenta toda la estructura, ¿no? Y esta es la foto de verdad de la escalera, que está ahí sostenida plim, plim, con esa V. Y la verdad es que queda muy chula. Y estas son las cúpulas, ¿no? Que son como muy imponentes, ¿no? Es decir, bueno, es la cúpula, no tengo más que 2 fotos de la misma cúpula, ¿no? En 2 direcciones. Y aquí acabo con esto, si os parece. Si queréis acabamos ya, pero yo quiero enseñaros esto porque es lo más gordo que hemos hecho nunca. Y ganamos un concursazo de 2,5 millones de metros cuadrados en Shanghai antes del COVID. A ver lo que pasa ahora. Y lo ganamos en un sitio muy bonito, al lado del río, el Huangpu River, que es el río donde se ha comercializado toda la vida todos los bienes de Nanjing aquí a Shanghai. Y 400 metros de ancho el río. O sea, 300 metros de alto tiene la Torre Eiffel, ¿no? 400 metros de ancho. Y ahí empezó la industrialización. Y si veis en estos renders así un poco chinos, todo lo que es el borde son edificios industriales que se mantienen para usos culturales, y todo lo que es como la segunda fila es un centro, pues, de oficinas, pero también de actividades, digamos, tecnológicas. Y hay por supuesto, un parque central, y la idea es que esto sirva de motor de todo un barrio que es una ciudad. Este es el sitio históricamente, los pasos que ha ido dando y lo que había hace nada. Ahora no hay ni nada de esto, ¿eh? O sea, lo que había cuando nosotros empezamos, ¿no? Pero ya sabían que lo iban a demoler. Nosotros hicimos este proyecto que en realidad lo ganamos porque proponíamos como 6 sistemas. O sea, la idea era muy sistémica. Es decir, son muchas las cosas. O sea, tenemos el tema del agua, tenemos el tema de la movilidad, tenemos el tema de la sostenibilidad, etcétera. Vamos a crear sistemas que interactúan entre ellos y nos permiten hacer en el centro o debajo del puente un parque que es como un Central Park, ¿no? Es un sitio que da vida, que tiene jóvenes, tiene los oficinistas o con lo que sean, comen al mediodía ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que trabajamos con mucha rapidez. Ganamos a los 7 ingenierías más grandes del mundo. O sea, y nosotros éramos como 10 o 15. O sea, que fue muy... No sé, tuvimos suerte, mala suerte con el COVID, todo hay que decirlo, y suerte con el concurso, ¿no? Y aquí se ve un poco mejor por delante. Proponíamos una serie de edificios como hundidos, había que salvar alguno, y la zona sur, que es esta, a la izquierda del slide, era la que tenía más actividad, como juvenil, infantil, etcétera. Las otras son más campo, por así decirlo, ¿no? Aquí también se veía lo mismo. Y en el sitio donde está la marquesina, esa que parecen burbujas, es el sitio que tiene la mejor vista de Shanghai, del centro de Shanghai, de todas, ¿no? O sea, una vista preciosa con el río, las torres estas de 600 metros de altura, etcétera. A ver si aquí sale. No va a salir. ¿Tú sabes hacer algo, Renata? No.
¿Lo ve aquí? Ahí está enlazado. Eso tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, si tardamos 15 segundos... Tendría que estar enlazado. No sale. Pues nada. Ok, pues no sale. Que el COVID se lo ha llevado. Entonces, cada sistema pues tenía... Nosotros alimentábamos todo con un circuito, como hay tanta agua, un circuito de agua que tiene una temperatura bastante razonable para refrigerar en gran medida todo, ¿no? O sea, vamos, y con fotovoltaicos, etcétera. Este era deportivo y sigue siéndolo, etcétera. Y la parte del borde es la que decía que es cultural y tiene edificios enormes, ¿no? Los edificios no llegan ni sé los metros que tenía. De este tipo, muy bien conservados, es decir, que son perfectamente utilizables, y nosotros proponíamos ahí, sobre todo en el edificio largo y el cuadrado de la derecha, pues usos, ahí estábamos centrándonos sobre el sistema de memoria, ¿no? Desde deportes tradicionales chinos digamos, actividades culturales, etcétera. Y teníamos luego el paseo de Rivera, que lo componíamos con estos 4 colores que están cogidos de Le Corbusier directamente, de una carta de colores del Corbu, que es muy buena para pavimentos. Y esto lo forrábamos el edificio con estas columnas casi fascistas, pero que le daban una potencia bestial. Y luego estábamos pues con todos los sistemas de corredores por arriba, por abajo, aparcamientos, era bastante lioso. Pero tenía una lógica bastante sencilla, una infraestructura bastante sencilla abajo, y arriba pues unas conexiones que ahora veréis. Y luego están todos los paneles fotovoltaicos que jugaban con el agua, ¿no? Y esto es lo que queda, así como básicamente. Y esto es en lo que hemos estado hasta ahora, que es en realidad la primera fase, que es debajo esta parte que queda debajo del puente, vamos. Y que tiene, a la izquierda veis una zona subterránea que conecta el ferry, o sea, el río, los ferries del río, con, si veis la comparación entre el redondel del anfiteatro y el otro redondel también del anfiteatro, veis que va paralelos, es de la misma escala, y es una galería que tiene varias entradas y varias entradas de luz, que conecta autobuses, al límite de arriba de todo es una estación de autobuses, luego metro, luego el parque, y luego con teatros para niños y cosas así, y luego el auditorio, y luego el ferry. O sea que es una especie de espina, no diré que es comercial, porque no es comercial, pero que podría ser como algo de comercio tiene también, eso tiene algún restaurante y tal. Y arriba, pues hemos hecho esta parte, que aquí la ves, ¿no? Ahí se ve el río y tal. Fijaros que todo lo demás no hay nada verde y tal, o sea, y están construyendo masivamente. Entonces, la idea de tener aquí ese verde, yo creo que ha sido fundamental. Todavía nos falta un poco ahí al fondo, pero es bastante menos complicado que esto. Y de hecho se trata de algo bastante intenso. Son buenos plantando y haciendo jardines, la verdad, tienen mucha tradición, ¿no? Pero costó mucho que todos los usos fueran... aquí se entra desde la esquina, veis las marquesinas son pues captadoras de fotovoltaico. Esta es una de las entradas a esa galería que he dicho. Ahí se ve un poco cómo es. El teatro, esta especie de cosa ovalada, y ahí ves toda la ciudad, ¿no? El borde de la ciudad al fondo, que es bien curioso y bien potente, ¿no? El puente es potente también, ¿no? Esto es un teatrito, puede ser un teatrito para niños exterior, guiñoles y tal, o un teatro mayor. Esto es exactamente lo que teníamos en los renders. Y esto es, me he quedado sin fuentes. Bien, ya. Esto lo paso muy rápido porque esto es más normal, pero bueno, hacerlo a distancia, esto se ha acabado con el COVID. Esto es con el sistema WeChat, que es como el WhatsApp, pero mucho más potente. Hemos hecho la dirección de obra así. Han respetado bastante más de lo que pensábamos, ¿no?
Ahí tiene los diferentes sistemas, ahí se veía un poco, ahí queríamos que hubiera una fuente, pues no, y pues no la hay, es todo verde, ¿no? Y decir, bueno, pues vale. Es decir, tampoco o sea, es que son muchos kilómetros, muchas horas de diferencia, es muy difícil dirigir así, y para lo difícil que es, bueno, y el idioma es otra, claro, pues han funcionado bien, ¿no? Entonces, el paseíto que va en curva, que también hay que saber cuáles son los códigos del paisaje chino y tal, que los hemos ido aprendiendo, que si las curvas, que si los polígonos, etcétera, etcétera, no tienen todos como un cierto significado. Esta foto es muy, muy bonita, yo creo que es una foto súper chula. Eso es por la noche, la iluminación les encanta, son unos locos de la iluminación, mira el puente también está muy bonito. Y por la noche está muy bonito. Bueno, y este es un poco, yo creo que es la última que tenemos. Vale. Os dejo ya pero si queréis preguntar algo, pues no os preguntéis a los dos. Yo lo que quería era enseñar una cosa que no fuera industrialización de esta de todo cuadradito y todo de montaje y tal, sino cómo utilizar la industria de forma que sea una colaboradora de la arquitectura y no una castradora o limitadora de las posibilidades de la arquitectura. Eso es, yo creo que, y acabo con esto, algo que empezamos a aprender con Salvador Pérez Arroyo y que lo hemos seguido manteniendo a pies juntillas porque creemos en ello y porque al final la industria se ha hecho mucho más flexible que hace 40 años y estas cosas las admite y las desea. O sea, las buenas industrias están deseando que les pongas problemas que sepan resolver, ¿no? Entonces, bueno, es un placer, ¿no? O sea, y yo creo que por ahí va un poco la historia, por lo menos la nuestra. Muchísimas gracias por aguantar este rollo. No sé si queréis hablar o comentar o... Siempre positivo, ¿eh? No creo. Bueno, ¿al que se anima a hacer alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, pues la verdad es que nos ha dejado, ¿verdad? Os he dejado. Y esperando. Lo hago porque Emilio me dice que diga algo. Y yo no, Pero la parte del principio, que es todo un tratado de filosofía. Todo un tratado de filosofía, quiere decir que los arquitectos tendríamos que aprender y no olvidar eso que yo creo que es mucho más importante. Bueno, no es que sea más importante, pero que dibujar luego quizás no sea más fácil que la reflexión. Entonces, bueno, aquí estamos con el tema del prefabricado. Todo esto está muy bien prefabricado, pero más que prefabricado está bien pensado, ¿no? Claro, si es que no puedo decir nada, si lo has dicho tú todo. Lo has dicho todo, además, como lo dices de una manera tan simpática, no podemos objetarte nada, ¿no? Ni siquiera un mal taco ni cosas de esas. Yo lo único que tenía que decirle a estos chicos de antes, de los prefabricados, que es que con todos los sistemas que tienen, no hay nunca un sistema para la curva. Claro, que es un problema, es un problema. Tú eres el que ha estado antes que nosotros, ¿no? Es el de West, ¿no? Ha estado aquí, que tiene perdona. Bueno, pues estupendo, pero no lo he visto, pero todavía no lo he visto. Quiere decir que el prefabricado de paneles, que empezamos nosotros con el Pladur famoso, bueno, yo mucho antes que tú, con el Pladur famoso, que empezó y empezamos con los paneles, luego los pequeños prefabricados. Aquí había una fábrica en Villena que se llamaba Forte, que empezó con los pequeños prefabricados, se trajo una máquina de Australia, empezamos a hacer experimentos con ella, incluso llegamos a hacer una vivienda de 6 plantas con muros de carga de bloque, ¿no? En fin, y una serie de cosas, y luego con unos prefabricados de GRC, empezó a hacer... Pero claro, el problema del prefabricado está, ahí no hay curvas. Y eso es un problema a la hora de diseño, porque es que si no, al principio cuando estabais contando lo del prefabricado, yo empezaba a tener una cierta angustia, porque es que resulta que al arquitecto, aunque decían que le daban los planos y tal, lo estaban eliminando. Es decir, en fin, no lo sé, pero quiere decir que no teníamos ya nada que aportar. O
Entonces, bueno, y en fin, este es un pequeño comentario. Sí, al hilo de lo que dices, Alfonso, ¿no? Yo creo que un debate o un temor que siempre hay, ¿no? El tema de la industrialización, ¿no? Hasta qué cierto punto, ¿no? Va a acabar limitando la creatividad, ¿no? ¿No? O sea, la rigidez a veces del proceso de optimización, ¿no? En la industrialización va a acabar con esa creatividad de la curva, ¿no? O lo que sea, sí. O tendremos que evolucionar y cambiar, ¿no? Bueno, todos, ¿no? O sea, yo creo que es un movimiento, o sea, yo creo que es un diálogo, ¿no? O sea, es decir, posibilidades hay, eso estoy seguro. Y en el momento en el que la industria se pone a trabajar, encuentra siempre cosas que nosotros ni sospechamos, ¿no? Es decir, que en el fondo es como un tira y afloja. Pues, hombre, tienen unos recursos, pero quieren optimizarlos y les da rabia que vayas ahí a cambiárselos. Dice, coño, si hemos invertido un pastón aquí en esto, pues o sea, hay esa tensión. Pero yo también veo o sea, yo también veo que hay muchas marcas que están interesadas en sobresalir, o sea, en marcar su perfil precisamente por su adaptabilidad, ¿no? Y a veces hacen inversiones importantes, ¿no? Nosotros, o sea, intentamos ser, como todos, pues astutos, ver dónde está el límite y qué se puede hacer y tal, ¿no? O sea, y muchas veces son pues con palitroques, o sea, hacemos cosas, ¿no? Es decir, que en el fondo es lo más barato y lo más sencillo, pero si las haces como estas de la estación de Logroño y tal, pues puedes crear escenografías que son, sobre todo al moverte, ¿no? Que de repente se transparentan, de repente se opalizan, etcétera, funcionan muy bien porque la gente se da cuenta que está en un espacio que está... Claro, allí los de Logroño todos piensan que hemos pensado en las bodegas y no lo no pensado. Por supuesto, podríamos haber pensado en bodegas, porque es lo que hay allí, ¿no? Pero la experiencia que ellos tienen son cuevas y tal, ¿no? Que están retocadas para que sean usadas, ¿no? Con más o menos geometría y tal. Y me hace mucha gracia eso porque nosotros habíamos pensado en plan arquitecto que era una oportunidad para, o sea, hacer la cubierta jardín era una oportunidad para disminuir el coste del tema del aire, ¿no? O sea, es decir, que porque puedes tener 40, 50 centímetros de tierra mi familia es de Logroño, o sea, he estado en bodegas 1000 veces y ni se nos ocurrió, ¿no? O sea, que muchas veces es como, yo que sé, no sé, viene de cualquier lado las cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el sistema que estamos, o sea, yo creo que ahora mismo hay cosas fantásticas que se están haciendo. Por ejemplo, con el sector de la alimentación está progresando tecnológicamente en España maravillosamente, ¿no? O sea, lo que están... Otro día salía, creo que en El Mundo, una industria en el sur, en Almería, ¿no? Que está revolucionando el sistema de todo, o sea, de cómo gestiona el agua, cómo gestiona los alimentos, etcétera, y ha crecido. Ha pasado de 5 personas a 250 en 3 años y tiene un mercado... O sea, hay una creatividad enorme ahora en la industria, en los temas que son más críticos, ¿no? El agua, la alimentación es justo donde hay que exprimirse, ¿no? El limón. Y a mí me gusta muchísimo, o sea, decir, soy un aficionado, soy un torpe con la tecnología, vamos, o sea, ya veis, no sabía ni poner el vídeo, ¿no? Pero sin embargo, sí me gusta leer, informarme y ver cómo están pensando la gente que se juega el pellejo, el dinero Claro, exactamente. Y en ese sitio de repente hay más arquitectura y más inventiva que toda la que reunimos nosotros juntos aquí, ¿no? O sea, es decir, y es un tío, ese señor es un tío que prácticamente ha estudiado el bachiller y nada más, ¿no? O sea, ya se ha puesto a trabajar allí, lo conocía de familia y está inventando toda una forma de superar el rollo de los invernaderos y los problemas que derivan del plástico y del agua, etcétera, en el mismo sitio y creciendo y abriendo un mercado internacional. Venía en la revista del Mundo. Del Mundo tiene un día a la semana, yo creo que ayer o antes de ayer, es que lo leí hace unos días. Y, sí, pues ahí lo leí. Me quedé impresionado con el tío, ¿no? O sea, sí. Joder.
Sí. Es increíble. Sí, claro, claro. Sí. ¿Quieres, Ángel, intervenir o te querías decir algo? No puede perderse, no podemos dejarle perder el segundo tren de hoy. Sí. Bueno, nosotros de hecho nos consideramos, como lo he puesto al principio, que somos una industria creativa evolutiva. O sea, porque tiene que ser así, no puede ser una industria rígida que ir evolucionando. Todo está siendo estamos viendo cambios muy rápidos, muy contundentes, entonces hay que ir evolucionando. La industria tiene que ir evolucionando también acorde de eso, porque si no al final sí se será muy rígido y no nos adaptaremos al cambio. Y como decía, no nos hemos encontrado con ningún proyecto que no hayamos podido hacer industrialización, pero sí que es cierto que hay que medir hasta dónde aporta y dónde aporta valor la industrialización. O sea, considero y creo que todo se puede hacer industrializado, pero hay que medir dónde aporta valor económicamente, viablemente o técnicamente, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a lo que decías, es así, está cambiando todo, está evolucionando todo de una forma y la industrialización tiene que ir adaptándose también a este cambio tan fuerte que está habiendo. Lo que pasa es que sí, fue cambiando, claro. Hemos tenido, bueno, desde el ladrillo, y eso que hablabas tú, que no lo he entendido, desde el ladrillo global, ese grande, ¿cómo le decías? ¿Cuál era? No sé. El macro ladrillo ese. ¿En qué proyecto? Ese creo que ha sido yo. Sí, ¿no? Yo el macro ladrillo me suena muy bien, pero no. Históricamente ha ocurrido siempre. Lo que parece que ha ido evolucionando a medida que se ha ido creando a medida de las necesidades, a medida de la transformación, a medida hasta que nos fundamos completamente. Básicamente, eso es lo que parece. Bueno, sí, reflotaremos, Alfonso. Estate tranquilo. No, pero es interesante esto que dices, porque yo creo que también, al principio he hablado también un poco de la New Bauhaus y tal, y yo creo que no es que esté enamorado de Ursula von der Leyen ni de ningún político de la Tierra, ¿no? Pero yo creo que han afinado. O sea, decir que no es un lenguaje patético de que muchas veces los políticos quieren presumir de algo y dices, Dios mío, o sea, este está en 2 siglos. Pero, sí, alguno. Sí. Pero, bueno, sí. No muchos en España. No, pero lo que quiero decir es que esta especie de evolución de la tecnificación viene mucho también, o sea, es un toma y daca, ¿no? O sea, yo creo que vosotros tenéis una parte también de inventiva, pero también una parte de limitación, porque tenéis ya los ladrillos, etc. Y nosotros somos los que, si somos capaces de daros una idea que le veis un poco de futuro, pues tenéis que moveros un poco, ¿no? O sea, hay que avanzar, ¿no? Y entonces es muy dialéctico, o sea, decir que no hay... Y yo creo que la actitud que antes era como de rechazo, esto es así y nada más que así, ha cambiado muchísimo y se nota, ¿no? Lo que pasa es que luego, claro, las limitaciones económicas son también la otra parte, ¿no? Ese es el problema. Pero luego yo creo que tiene un futuro impresionante una prefabricación flexible. O sea, es decir que... y luego está todo el tema que tenemos de que ahora ya es una demanda importante de, por ejemplo, o sea, de kilómetro cero, de reciclaje del hormigón, del árido hormigón, para reutilizarlo. Nosotros trabajamos mucho con Matías Suller, que yo creo que es el número 1 del mundo y que gracias a Dios hemos hecho buena amistad y sigue currando con nosotros. Y él que lo sabe todo, dice que solo hay que hacer 3 cosas para cumplir con todos los demandas de sensibilidad medioambiental. Hay que reciclar el hormigón, hay que separar el árido, etcétera, y reusarlo. Se puede reusar hasta el 75-80% según él, y ya se está haciendo en algunos países. Segundo punto, hay que reciclar el acero.
y se puede reciclar un poco menos, el 70 o algo así. Y luego, pero se puede, y hay sitios donde se está reciclando. Creo que en España no los conozco. Y luego, el tercero es, digamos que simplemente hay que reciclar el aluminio, que se recicla ya y que se consigue el 90%. Y dice, con esos 3 materiales reciclados estamos en una situación infinitamente mejor que con todas las tonterías de la maderita, que lo que yo llamo la arquitectura cookie de ahora, de hacer cosas que parecen naturales pero que son totalmente artificiales y que no resuelven. O sea, que la gran escala es mucho más, la gran escala del hormigón, el acero y el aluminio es mucho más importante que todo lo demás. Y es factible, se está haciendo y hay que seguir insistiendo en que eso es el núcleo duro. Eso está, o sea, yo lo digo porque él sabe, o sea, os aseguro que sabe. Yo repito lo que sabe el sabio. No, pero es interesante, ¿no? Que un tío que es un líder en estos temas medioambientales dice que lo demás no le interesa, le da lo mismo, o sea, no le parece menor. Vamos a dejar a Carlos que remate 2 minutos. Venga. Porque yo encantado, pero esto la próxima vez tienes que venir con más tiempo. Ya, claro. Brevemente, por un lado, muchísimas gracias como abundo en lo que ha dicho Alfonso, que hemos aprendido muchísimo y ha sido una delicia escucharte. Gracias. Y ver la maravilla de cosas que hacéis. Pero es verdad que desde la creatividad habéis empleado magníficamente el tema de la prefabricación, que yo también soy muy entusiasta, pero en segundo lugar quería felicitar a Ángel, que lo conozco desde hace tiempo y conozco a la familia, su padre, que era el que fundó la empresa al principio, y te felicito porque has podido ver que efectivamente había un vacío en que los técnicos que queríamos hacer algo, pues vosotros estáis dando la facilidad para poderlo trasladar. Es decir, que la prefabricación pues está muy bien, pero si vosotros apoyáis la jugada, pues nosotros nos sentimos apoyados, ¿no? Y entonces, bueno, eso era lo que quería decir básicamente, la creatividad por un lado y los medios para poder hacerla de la manera que las empresas que dan el salto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias también, efectivamente, muchas gracias. Vivimos de vosotros y vosotros de nosotros, básicamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Renata, Iñaki, un placer haberos tenido y lo dicho, la próxima esperemos que estéis un poquito más de tiempo con nosotros. Sí, esto es horrible. Esto de Adif que nos ha mareado con los trenes, ¿verdad? Joder, no sabéis cómo está Chamartín. No sé si lo sabéis, está hecho un Cristo ahora. Bueno, no quedó. Muchas gracias.